Mi esposa se embarazó del cuñado de su hermana, y querían que yo firmara como padre. Nunca imaginé que lo que terminaría por destruir mi matrimonio empezaría con una cena familiar aparentemente inofensiva. Era el cumpleaños número 60 del papá de Emily, y como era costumbre, su hermana Karen se ofreció a organizar una cena en su casa. Fui con la mejor disposición, como siempre. Aunque, si soy honesto, ya para ese entonces venía notando cambios en Emily. Nada escandaloso, ni peleas, ni reclamos. Más bien eran esos pequeños gestos que solo se notan cuando has compartido demasiados años con alguien. Me evitaba la mirada cuando hablaba, respondía con evasivas, y sobre todo, se volvió más hermética con sus rutinas. Y había algo más. Su celular. Pasó de ser un objeto olvidado sobre cualquier mueble, a convertirse en una extensión de su mano. Siempre con la pantalla hacia abajo, notificaciones silenciadas, y respuestas rápidas pero distantes. Pero esa noche se comportó como la esposa perfecta. Me sirvió la cena, rió con mis chistes, hasta me abrazó por la espalda mientras hablaba con su tío. Por un segundo, me sentí mal por haber dudado de ella. Lo que no sabía era que esa culpa estaba siendo sembrada a propósito. Durante la sobremesa, cuando los vasos ya iban por la mitad y los temas de conversación daban vueltas en círculo, apareció el de siempre, el embarazo que Karen y Dave no podían conseguir. A pesar de años de intentos y tratamientos fallidos. Fue entonces cuando Emily intervino. Dijo que era una crueldad que personas como su hermana no pudieran ser padres, mientras tantos irresponsables traían hijos al mundo sin pensarlo. Karen rompió en llanto. Dave, cabizbajo, asintió. Los demás hicieron esos ruidos incómodos que hace la gente cuando no sabe si hablar o simplemente pasar la página. Yo apreté la mano de Emily, como diciéndole estoy aquí. No imaginaba que para entonces ella ya había tomado una decisión sin siquiera mirarme a la cara. Los días que siguieron estuvieron llenos de señales que, en su momento, no supe leer. Emily salía con frecuencia, diciendo que iba a acompañar a Karen al médico o que pasarían el día juntas para levantarle el ánimo. No sospeché nada. Siempre he sido alguien que confía antes de desconfiar. Hasta empecé a notar un nuevo frasco en el tocador, suplementos prenatales. Le pregunté, y su respuesta fue que quería preparar su cuerpo por si algún día decidíamos tener un hijo. Me pareció extraño, pero lo atribuí a su deseo de acompañar emocionalmente a su hermana. Pensé que era una forma de empatía, de crear un espejo de esperanza para Karen. Qué ingenuo fui. Un día llegué a casa más temprano de lo previsto. Había olvidado unos documentos del trabajo y me tocó volver. La laptop de Emily estaba abierta sobre la mesa. Nunca he sido de revisar lo ajeno, pero la pantalla mostraba un correo que me dejó helado, confirmado el calendario fértil según tu última visita. No era de un médico, ni de una clínica. Era una cuenta genérica, sin firma ni membrete. Mi instinto fue tomarle una foto. Luego, sin saber exactamente por qué, busqué en su bandeja de entrada. Lo que encontré me dejó paralizado. Una cadena completa de correos entre Emily y Adam, el hermano menor de Dave. Hablaban de fechas fértiles, de encuentros discretos, de cómo manejar la situación sin levantar sospechas. El objetivo era claro, Emily se estaba acostando con Adam para embarazarse y el bebé sería para Karen. Todo planificado. Supuestamente por amor, por familia, por generosidad. Pero en ningún momento, en ninguno de esos mensajes, se me mencionaba a mí. Yo, su esposo, era una figura decorativa. Un peón que podían mover a conveniencia si hacía falta cubrir la historia. Esa noche la enfrenté. No hubo gritos al principio. Solo un silencio brutal, como si supiera que su mentira tenía fecha de caducidad. Le pregunté, sin rodeos, si era cierto. Si estaba embarazada de Adam. Me miró con una mezcla de resignación y condescendencia. Me dijo que no lo sabía con certeza, que aún no se había hecho la prueba, pero sí, que lo estaban intentando. Intentó justificarlo. Dijo que era su forma de ayudar a su hermana, que yo debía entender, que la sangre no hace familia pero a veces es lo único que queda. Me habló como si me estuviera explicando algo noble. Me pidió comprensión. Me dijo que necesitaba que firmara como padre legal del bebé, para que no hubiera problemas más adelante. Que el bebé sería de Karen, pero que nosotros seguiríamos casados. Como si eso fuera un detalle menor. Esa fue la noche en la que mi matrimonio se rompió de verdad. Esa noche dejé de ver a Emily como mi esposa. Dormí en el sofá, más por inercia que por decisión. No tenía fuerzas para salir. Pero a la mañana siguiente, antes de que siquiera se despertara, preparé una maleta, llamé a Derek, mi amigo de toda la vida, y me fui. Ahí comenzó otra etapa.
Las llamadas, los mensajes, los intentos de manipulación emocional disfrazados de preocupación. Karen me mandó audios llorando. Emily me escribía pidiéndome que no tomara decisiones en caliente. Algunos amigos en común me pedían que no reaccionara de forma exagerada. Lo que nadie entendía era que esto no era una pelea de pareja. No era una discusión más. Me habían usado como una máscara. Como una firma en un papel. Como un nombre en un acta. Y si no actuaba rápido, si no me defendía desde el primer momento, la historia iba a escribirse sin mí. Iba a terminar siendo el padre legal de un hijo que no era mío. Y eso, en este país, no es una metáfora. Era eso lo que más me dolía. No solo la traición, sino el hecho de que todo estuviera armado de forma tan fría, tan calculada, que incluso la ley podía llegar a proteger su mentira si me quedaba quieto. Por eso decidí moverme. Porque si ya me habían quitado la confianza, al menos no les iba a regalar mi nombre. Pasaron varias semanas desde que dejé la casa con esa maleta improvisada. Me refugié en el apartamento de Derek, que más que un amigo es un hermano. Nunca me preguntó si estaba seguro, ni intentó darme consejos que no le pedí. Me abrió la puerta, me dio una llave y me dijo, aquí tienes un lugar. Nada más. Y en esos días, ese silencio respetuoso fue lo único que necesitaba para no venirme abajo. Al principio, todo era confuso. El shock, el dolor, la rabia. Pero luego vino otra emoción, más peligrosa, el cansancio. Ese agotamiento emocional que te deja sin capacidad de respuesta, como si cada fibra del cuerpo se negara a seguir cargando tanto peso. Es en ese punto cuando uno empieza a ver con más claridad. Cuando ya no hay gritos ni lágrimas, solo hechos. Y los hechos hablaban solos. Emily empezó con mensajes suaves, casi tiernos. Tenemos que hablar, no lo hagas más difícil. Luego vinieron los más incisivos, si decides irte ahora, vas a destruir más de una vida. Pero la que ya había destrozado la mía fue ella. Yo no estaba decidiendo irme, estaba tratando de reconstruirme desde lo poco que me había dejado. Karen también lo intentó. Me mandó un audio que escuché varias veces. Su voz sonaba quebrada, como quien lleva semanas sin dormir. Dijo que todo se había hecho con amor. Que Emily y ella solo querían traer vida al mundo, que no era justo que se les negara esa oportunidad. Que nadie iba a salir dañado con esto. Nadie pierde nada, dijo. Lo dijo con tanta convicción que por un momento me pregunté si de verdad creía en lo que decía, o si simplemente ya no distinguía entre lo correcto y lo conveniente. Al final del audio, remató con una frase que todavía me retumba, tú siempre has sido maduro. Ojalá no cambies ahora. Me costaba entender cómo podían esperar que yo aceptara todo sin siquiera hacer preguntas. Como si mi única función fuera firmar donde me dijeran. Como si el papel de esposo incluyera ser cómplice de algo así sin abrir la boca. Pero no lo iba a permitir. Sabía que tenía que moverme antes de que el sistema legal me engullera. Porque en este país, si estás casado al momento del nacimiento, eres automáticamente el padre legal, aunque no tengas relación biológica con el bebé. Si no lo impugnas a tiempo, luego cuesta años revertirlo. Así que contacté a un abogado. No uno cualquiera, sino un especialista en derecho familiar. Le conté todo, sin maquillar los hechos. Le mostré los correos que había encontrado, le hablé de los mensajes, de la forma en que Emily me ocultó cada paso. Incluso confesé que había tardado en reaccionar porque, en el fondo, me costaba aceptar que la persona con la que compartí 7 años hubiera sido capaz de eso. El abogado fue directo, había que impedir que el niño fuera registrado con mi apellido. Para eso, teníamos que demostrar que no solo no sabía nada, sino que además había oposición clara y activa de mi parte. La primera medida fue una carta de intención de divorcio y una solicitud formal para realizar una prueba de paternidad en cuanto naciera el bebé. No era una demanda todavía, pero sí un movimiento legal que marcaba una posición clara. Yo no reconocía ese embarazo como parte de mi matrimonio. Esa carta se envió con acuse de recibo. 2 días después, Emily me llamó llorando. Ya no era la voz dulce de siempre. Era rabia, frustración, pánico. Me acusó de dejarla en evidencia, de humillarla frente a su familia y sus amigas. Dijo que todos pensaban que ese bebé era nuestro. Que no podía creer que yo estuviera ventilando algo tan íntimo. Y ahí entendí que no le dolía lo que pasó. Le dolía que se supiera. Que el teatro se cayera. Que la gente viera su versión sin maquillaje. Lo tuyo no es amor. Es orgullo herido, me dijo. Pero por primera vez, no sentí nada. Ni culpa, ni dolor. Solo una especie de quietud, como si todo dentro de mí hubiera llegado a su punto más bajo y desde ahí solo pudiera subir. Sabía que no bastaba con la carta.
Necesitaba pruebas sólidas. Así que hablé con un amigo que trabaja como investigador privado. Le pedí que hiciera un seguimiento no invasivo, nada ilegal, solo información objetiva. Citas médicas, encuentros con Adam, movimientos sospechosos. En una semana ya tenía resultados. Fotos de ellos entrando juntos a clínicas, farmacias donde compraban suplementos, grabaciones ambientales en las que se reían, hablaban de nuestro proceso. No era una historia de amantes. Era una operación encubierta. Mientras todo eso ocurría, yo seguía durmiendo en el sofá de Derek. Iba a trabajar como si nada. Callado. Sin contarle a nadie más de lo necesario. Porque ya empezaban a circular los rumores, que yo había abandonado a Emily, que ella estaba embarazada y yo me había ido sin dar la cara. Sabía que me estaban preparando el traje de villano. Y no me sorprendía. En este tipo de historias, siempre hay alguien que se queda con la etiqueta más fácil. Pero yo no iba a permitir que contaran mi historia sin mí. Sabía que tarde o temprano me tocaría enfrentar la versión pública de esta traición. Que iban a tratar de revestirla de nobleza. Que iban a contarla como un acto de amor, de entrega, de sacrificio. Que yo era el que no entendía, el que no quiso ver el bien mayor. Y por eso no podía quedarme callado. No por venganza. Sino porque si me quedaba quieto, su versión sería la única. Y yo necesitaba, por mí, por mi paz, por mi dignidad, que también se escuchara la mía. Habían pasado casi 4 meses desde que enviamos aquella primera carta legal. Emily ya mostraba con claridad los avances del embarazo, y para ese punto, todo su entorno sabía que supuestamente estábamos esperando un hijo. Digo supuestamente porque me habían eliminado de toda decisión emocional, pero me mantenían como centro de la historia pública. Para ellos, era la historia perfecta, el esposo noble que prestó su nombre, su compromiso, su familia, para que su cuñada finalmente tuviera un hijo. Una historia digna de un documental. Pero la realidad era otra, mucho más sucia. Sabía que si dejaba que esa mentira se afianzara, sería casi imposible desmontarla después. Así que tomé una decisión. Si ellos iban a hacer del embarazo un espectáculo, entonces yo iba a dejar caer la verdad como una bomba. Y el momento llegó antes de lo que esperaba. Un primo de Emily, uno de los pocos con sentido común que no se tragaba el cuento, me escribió un mensaje corto pero directo: ¿vas a estar en el baby shower? Saliste como coanfitrión en la invitación. Tuve que leerlo 2 veces. No solo estaban organizando un evento público basado en esa mentira, sino que me estaban usando de imagen. Había fotos mías con Emily, tomadas antes de que todo estallara, editadas y distribuidas como si nada hubiera pasado. Un montaje completo. Ese fue el punto de quiebre. Ya no era solo una traición de pareja. Era manipulación deliberada para amarrarme emocional y socialmente a una historia que yo no escribí. Llamé a mi abogado. Le pregunté si podía presentarme y decir públicamente que no era el padre. Me dijo que, mientras no revelara información médica privada, no habría consecuencias legales si tenía pruebas claras que sustentaran mis palabras. Y las tenía. Vaya que las tenía. Llevé conmigo copias de la carta judicial solicitando la prueba de paternidad, impresiones de los correos con Adam y un resumen del seguimiento hecho por el investigador. Fotografías, fechas, visitas a clínicas, farmacias, todo documentado. El día del baby shower llegué sin avisar. Con una calma que ni yo entendía. La casa de Karen estaba decorada como si fuera un evento de revista, globos, pancartas con el nombre del bebé, uno que jamás ayudé a elegir, mesas de dulces y regalos por todas partes. Me saludaban con frases vacías: ¡qué bendición, te cambió la vida, vas a ser un gran papá! Yo no respondía. Solo asentía, respirando hondo. Emily, por supuesto, me recibió como si nada hubiera pasado. Me abrazó frente a todos y me susurró: por favor, no arruines esto. Pero esto ya estaba arruinado desde antes. Esperé. No tenía intención de hacer un escándalo, pero sí de decir la verdad. El momento llegó cuando empezó el turno de los discursos. Emily, con un vestido blanco ajustado que marcaba su barriga, se paró frente a todos y habló con voz emocionada. Habló del proceso, del esfuerzo, del amor que había detrás del bebé. Agradeció a su familia y, por supuesto, a su esposo, que ha estado conmigo en cada paso. Esa fue mi señal. Me llamaron para decir unas palabras. Su madre me entregó el micrófono como si fuera parte del acto. Tomé aire y hablé. Firme. Sereno. Claro. Dije que lamentaba interrumpir, pero que no podía seguir permitiendo que se celebrara una mentira. Que ese embarazo no había sido una decisión conjunta. Que yo nunca estuve de acuerdo. Que me enteré de todo cuando ya era demasiado tarde.
Expliqué que el bebé no era mío, que Emily había mantenido relaciones con Adam, el hermano menor del cuñado de su hermana, con el objetivo de embarazarse y entregar ese hijo a Karen. Yo no fui consultado, yo no participé en esta decisión. Y por eso, desde el día que lo descubrí, tomé acción legal para desvincularme de esta paternidad que no me corresponde. Se hizo un silencio sepulcral. Karen se echó a llorar. Emily intentó acercarse al micrófono, pero no se lo permití. Me acerqué al abogado familiar que estaba presente, sí, irónicamente, estaba allí, y le entregué una carpeta con todas las pruebas. Le dije que le sugiriera a su clienta que leyera cada hoja antes de seguir construyendo discursos. No me quedé para ver sus reacciones. Me fui. Caminé derecho a la salida, ignorando miradas y murmullos. Esa noche, Adam me escribió insultos por mensaje. Me llamó traidor, cobarde, egoísta. Me acusó de destruir a su familia. No respondí. Porque ya no necesitaba explicar nada. Todo lo que tenía que decir, lo había dicho. Y lo había hecho frente a todos. Había puesto la verdad sobre la mesa. Ahora que lidiaran con ella. Sabía que vendrían tiempos más difíciles. Que el escándalo apenas estaba comenzando. Pero también sabía que, por primera vez, el relato ya no estaba manipulado. Que mi historia había sido contada con mi voz. Sin adornos. Sin filtros. Y eso, para mí, ya era empezar a ganar. Esa semana nevó como no lo había hecho en todo el invierno. La ciudad estaba cubierta por una capa blanca que parecía esconderlo todo, incluso el ruido. El día en que supe que Emily había dado a luz, el silencio era tan espeso que parecía deliberado. No me enteré por ella. Fue mi abogado quien me avisó, como habíamos pactado desde el principio. Apenas el hospital registró la entrada de Emily para el parto, la notificación judicial activó la alerta. Había nacido un niño. Supe también que Karen fue la primera en compartir una foto en redes, Emily en la cama, sosteniendo al bebé, con una frase que me revolvió por dentro: nuestro milagro llegó. Gracias a quienes lo hicieron posible. Ese nuestro era la última puñalada. Mientras ellos celebraban, yo estaba en la sala del juzgado. Con la chaqueta aún empapada por la nieve, esperando que se autorizara la prueba de ADN. El procedimiento fue rápido, casi impersonal, un hisopo, una firma, una muestra de sangre. No quise ver al niño. No porque tuviera algo contra él no tenía culpa de nada, sino porque sabía que mirarlo podía abrir una puerta que no debía cruzar. Ese vínculo no me correspondía. Y si algo había aprendido en todo ese proceso era que no podía seguir traicionándome a mí mismo por los errores de otros. Los resultados llegaron 10 días después. 0% de coincidencia. Ni una sola relación genética entre el niño y yo. El informe era claro, irrefutable, el padre biológico era Adam. Ese documento era mi salvación. Pero como ya había aprendido, la verdad legal no siempre es suficiente cuando hay tantas versiones compitiendo en lo social. Había que formalizarlo ante la corte. En la primera audiencia de divorcio, Emily llegó acompañada por su abogada. Tenía el rostro pálido, los labios partidos. Estaba irreconocible. Y sin embargo, no mostraba remordimiento, solo una mezcla de cansancio y terquedad. Cuando el juez leyó el informe de ADN, ella no dijo una sola palabra. Su abogada sí. Intentó argumentar que yo había acompañado a Emily durante parte del embarazo, lo cual podía interpretarse como una aceptación tácita de paternidad. Mi abogado casi se ríe. Le entregó al juez la línea de tiempo completa, la fecha en que salí de casa, el arrendamiento del nuevo apartamento, las cartas legales, los mensajes donde dejaba clara mi oposición, el seguimiento del investigador. Todo encajaba. No había dudas. El juez fue directo, no existía relación legal, biológica ni voluntaria entre yo y el menor. Y aunque su tono fue seco, esas palabras fueron mi absolución. Pero la historia no terminaba ahí. Emily había solicitado pensión compensatoria, alegando que durante el matrimonio dejó de trabajar para dedicarse al hogar. Que necesitaba ayuda financiera para reinsertarse laboralmente. Un giro más en esta montaña de contradicciones. Teníamos pruebas de que había estado trabajando como freelance durante todo ese tiempo, con ingresos constantes. Además, los depósitos de Adam aparecían en su cuenta bancaria como ayuda personal, pero no había nada legal que los justificara. Mi abogado presentó todo eso. Estados de cuenta, registros de plataformas donde ofrecía servicios gráficos, incluso facturas emitidas. El juez desestimó la solicitud. No solo negó la pensión, sino que le recomendó buscar asesoría financiera para no volver a presentar una demanda tan mal sustentada. Emily salió sin decir palabra.
Caminó al lado de su abogada con la espalda encorvada, como si llevara encima el peso de todas las mentiras que intentó sostener. Yo no sentí rabia. Solo vacío. Esa mujer ya no era quien creí conocer. Quizá nunca lo fue. Esa misma noche regresé al apartamento que ahora era solo mío. Sin maletas por desempacar. Sin sofá prestado. Me serví una cerveza, salí al balcón y me quedé mirando cómo caía la nieve. No celebré. No había nada que festejar. Pero por primera vez en meses, no necesitaba explicarme. No tenía que defenderme de una historia escrita por otros. Con el paso de las semanas, todo se fue desmoronando. El apellido de la familia de Emily empezó a aparecer en foros vecinales y columnas de chismes locales. La historia se filtró. No toda, pero sí lo suficiente: un embarazo por encargo, una traición entre hermanos, una mentira que se quiso disfrazar de acto de amor. Karen, la gran beneficiaria del plan, empezó a ver cómo se derrumbaba su propia vida. Dave, su esposo, había hecho firmar un contrato prenupcial con cláusulas específicas sobre escándalos públicos y uso indebido del apellido en situaciones que afectaran a la empresa familiar. Y todo lo que habían hecho, entraba en esas cláusulas con calzador perfecto. Además, Adam había usado dinero de la empresa para cubrir gastos del embarazo, clínicas, hoteles, suplementos. Todo desde cuentas mal auditadas. Cuando lo descubrieron, fue despedido de inmediato y vetado de cualquier participación accionaria futura. Karen, desesperada, intentó aferrarse al bebé. Intentó registrarlo como hijo adoptivo informal, pero el sistema no lo permitió. La madre legal era Emily. El padre legal, por descarte, Adam. Y ambos ya no querían criar juntos. Ella demandó a Adam por daño emocional y ruptura de contrato moral. Él desapareció por semanas. Emily, por su parte, dejó de aparecer en redes. Ya no hablaba del bebé. Ya no mencionaba mi nombre. Pero el daño ya estaba hecho. Su historial legal quedó manchado. Intentó aplicar a un puesto en la alcaldía, pero fue descartada por riesgo reputacional. Eso fue lo que más me impactó, ese término. Porque durante años, fui yo el señalado. El villano por no querer criar al hijo de otro. Pero ahora, sin que yo hiciera nada más, la verdad había hecho su trabajo. Despacio. Silenciosa. Como la nieve que cubre y pesa hasta quebrar ramas. Yo me mudé. Abrí un pequeño taller con Marcus, un carpintero que conocí por casualidad. Poco a poco fuimos creciendo. Conocí a alguien. No fue planeado. En una feria de emprendedores, entre cerámicas y tazas hechas a mano, apareció Rachel. No le conté mi historia al principio. Solo le dije que venía de cerrar un ciclo difícil. Ella no pidió más. Nuestra relación fue lenta, sin urgencias. Un día, sin que lo planeáramos, decidimos vivir juntos. Nos fuimos a una casa pequeña en las afueras. Allí, donde el silencio no significa tensión sino paz, aprendí que el amor no tiene que doler para ser real. Empecé terapia. No porque estuviera roto, sino porque quería entender por qué aguanté tanto antes de reaccionar. Aprendí a nombrar cosas: manipulación emocional, gaslighting, sacrificio unilateral. Aprendí que el silencio puede ser defensa, pero nunca puede ser eterno. Y sobre todo, me perdoné. No por haber confiado, sino por haber tardado en poner límites. Hoy, si alguien me pregunta por qué me fui, por qué no crié a ese niño, por qué dejé todo atrás, solo muestro lo que quedó de esa cadena de mentiras. Y respondo con tranquilidad: yo no me fui, yo sobreviví. Y sobrevivir, en esa historia, fue mi mayor victoria. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.